Bueno, buenos días. Vamos a empezar con nuestro trabajo. Es un trabajo un poco diferente en cuanto a la temática, ¿no? En cuanto a la materia prima que vamos a analizar. Como todos sabéis, porque se expuso en clase la duda, ¿no? La decisión que podíamos haber tomado, estuvimos barajando varias opciones. Empezamos por carnes exóticas, empezamos por otras cosas más comunes, ¿no? Pero más tarde llegamos al punto de las carnes exóticas, pero no sabíamos muy bien por qué carne decantarnos, porque habíamos encontrado hamburguesas de cocodrilo, habíamos encontrado cosas más extrañas, pero bueno, al final creímos que quizá el avestruz era una opción bastante factible, porque a pesar de que era una carne exótica, a pesar de que se salía fuera de lo que nosotros solemos consumir a diario, no lo era lo suficientemente, no era suficientemente extraña como para no encontrar documentación, ¿no? Tanto en español como en francés, aunque ya veremos que nosotros nos centramos en el francés. Además, escogimos este tema porque, como también veremos a continuación, tuvo un boom en los años 90, ¿no? Por un problema que hubo en la ganadería bovina, y bueno, pues había una documentación quizá un poco más antigua, pero había una documentación suficiente, sobre todo en Francia, para explicar cómo se produce, pues estas explotaciones, cómo son los cortes de carne, cómo se hace la comercialización, etcétera. Bueno, como ven, el grupo está compuesto por mis compañeros Leonardo, Jimmy, Julia, Victoria y María y yo también, el que tienen aquí exponiendo. Y como ya hemos dicho, el trabajo que nos ocupa ahora se centrará en analizar la explotación del avestruz. Pero no de cualquier manera, sino que compararemos a un nivel terminológico y a un nivel también de legislación, pero sobre todo terminológico, esa explotación en Francia y esa explotación en España. Es decir, esos cortes que en Francia tienen un nombre concreto y que está muy bien estipulado, ¿no? Porque ese boom que ya hemos visto, ¿cómo se llaman en España? ¿Existen en España esos mismos cortes? ¿Tienen otros nombres? ¿Son otros cortes? Bueno, pues en eso, como digo, nos iremos centrando, ¿no? En esos retos, sobre todo lingüísticos. Vamos a comenzar, como no podía ser de otro modo, con la introducción y no nos gusta como grupo, ¿no? Demasiado que haya mucho texto, pero bueno, en este caso tenía que haber texto porque es la introducción. Y bueno, aquí os traemos un poco en qué se basa nuestro trabajo, ¿no? Primero, como hemos dicho, y como todos sabemos, porque estamos en esta asignatura, el sector agroalimentario y la traducción agroalimentaria es fundamental, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, obviamente, ¿no? Por el comercio exterior, por las importaciones, por las exportaciones, pero en Europa más, porque hay más legislación, ¿no? Se supone al menos, hay más control. Por lo tanto, estamos en un campo de estudio actual, en un campo de estudio que realmente es inagotable, ¿no? Si seguimos viendo los motivos por los cuales podemos analizar la carne de avestruz y analizar el sector agroalimentario, vemos que, como ya hemos dicho también, las exportaciones están a la orden del día, ¿no? Las exportaciones no solamente entre los países de la Unión, sino los países también externos. En este caso, vamos a ver países de la Unión, España y Francia. Además, desde estos años 90... y en general la diversificación de la exportación y de la importación del comercio en general ha sido brutal. Es decir, la diversificación de esas carnes que vamos a ir consumiendo se ha hecho exponencial. Quizá no tanto en España, como también vamos a ir viendo, pero sí en Europa. Estamos ante carnes, que quizá hace un número de años, 30, 40, 50 años, nadie hubiese pensado en consumirlas, pero que por esa externalización y esa globalización del consumo, pues efectivamente hoy son una opción. Pero ¿por qué la carne de avestruz? Hemos dicho que había carne de cocodrilo, ¿no? Que había carne de cebra, que había carne de ñu y no se lo puede comprar. Es caro, pero se lo puede comprar. Sin embargo, el avestruz tuvo ese boom especial, que ya hemos dicho, por sus cualidades nutricionales. Estamos ante una carne con muy poca grasa, además la grasa que tiene se le puede separar fácilmente, tiene unos valores nutricionales, como decimos, y una cantidad de proteína por cada 100 gramos pues muy considerables, ¿no? Para ser una ave, y además estamos ante una carne roja. Tenemos, por lo tanto, una especie de superproducto, ¿no? De superalimento, entre comillas, que aprovechando esa crisis alimentaria de las vacas locas, de la encefalopatía espongiforme bovina, pues se aprovechó para, crear cierta seguridad en el público europeo, sobre todo francés, pero en general de Europa, ¿no? Además, la terminología, al ser un sector emergente, al ser un producto que no se consume diariamente y que la exportación y la importación es masiva, es algo imprecisa. Es decir, hay terminología, como hemos dicho, en todos los idiomas, de la Unión por lo menos, pero es una terminología, si me aceptan la expresión, que baila un poco, ¿no? Es decir, es una terminología que no está del todo asentada y precisamente ahí es donde viene nuestro trabajo. Vamos a ver, como hemos dicho también, si esa terminología tiene algún tipo de correspondencia en español o no. La metodología, que también la veremos a continuación, consiste en la compilación de corpus. Hemos ido tomando textos
de Internet, ya veremos de dónde exactamente, de web sobre todo, de granjas, que bueno, después ese boom fue hacia abajo, ¿no? Pero siguen existiendo tanto en España como en Francia. Y bueno, pues analizando esos textos, extrayendo la terminología, hemos llegado a unas conclusiones que iremos viendo poco a poco. Los objetivos de este trabajo, por lo tanto, son, primero, bueno, analizar los retos que tenemos, que son siempre relativos a la terminología de esos cortes, a la terminología del tratamiento del animal en vida también, ¿no? Del proceso de sacrificio, etcétera, esa estandarización. También, si seguimos a continuación, si seguimos analizando el tema de la producción del avestruz, vemos que hay una serie de palabras concretas, ¿no? De términos también, que no tienen correspondencia y que veremos a ver cómo podemos solucionar eso. Si hacemos tomamos un préstamo, si hacemos una creación discursiva, si hacemos una amplificación, etcétera. Y bueno, pues el resultado final de toda esa extracción terminológica que hemos visto es la creación de un glosario bilingüe en francés y en español que recoja todos esos términos y una equivalencia más o menos sostenible, ¿no? En el sentido literal de la palabra, entre todos esos términos que vemos en una lengua y en otra. Como ya también hemos apuntado en esa introducción, el mercado de las carnes tiene una diversificación tremenda, sobre todo desde esos años 90. Por lo tanto, el avestruz, digamos que es un producto que va al socaire, ¿no? de esa tendencia de consumir carnes extrañas, podemos decir carnes exóticas, carnes que nos resultan diferentes a lo que siempre hemos consumido. La diversificación también de los hábitos de consumo, por una serie de cosas, bueno, pues la tendencia quizá a consumir alimentos con menos porcentaje de grasas, a consumir alimentos que nos garanticen una experiencia, ¿no? En sí mismos, comer avestruz en vez de comer pollo. Y como decíamos también, en España y en Francia tiene una historia muy diferente. En España el público, la gente en general, ¿no? Es más reacia al consumo de estas carnes exóticas, pero existió sobre todo en esos años 90 por la crisis de las vacas locas, y sin embargo en Francia encontramos un público que es más receptivo a estas innovaciones gastronómicas y a estas introducciones, podemos decir, extrañas, exóticas, ¿no? de alimentos. Si hablamos del animal en vida, tenemos que decir que el manejo es algo dificultoso. No estamos hablando de un ave pequeña como puede ser un pollo, como puede ser un pato, como pueden ser las codornices, sino que hablamos de un animal que llega hasta los 150 kilos, que es en el momento en el que se produce el sacrificio, entre los 100 y 150 kilos, ¿no? Depende de si es macho o si es hembra, el peso varía. Es un animal además que tiene una dieta muy diferente a la que pueda tener un pollo, que básicamente se alimenta de pienso dentro de la granja, sino que tiene que tener hasta un 70% de forraje verde en su dieta para que se pueda producir una masa muscular suficiente para el sacrificio, y que es un animal, además, que tiene unas exigencias nutricionales en sí, el animal en vida, muy altas. Es decir, el pollo de avestruz puede engordar hasta 500 gramos al día, y eso se traduce en un volumen de alimento pues bastante considerable, ¿no? Además del manejo que se tiene que tener de este animal, que es relativamente peligroso, tiene una fuerza importante. Es también, decimos, un animal relativamente peligroso por las patadas que puede dar con esos dos dedos con uñas que a uno lo pueden destrozar, literalmente, que es su único método de defensa, ¿no? En la naturaleza. Y bueno, pues vemos que efectivamente tratamos con un animal que no es lo que siempre hemos conocido. Además de su ritual de apareamiento, que vemos que se llama, hemos visto el cantering, que el animal, el macho, de repente se torna como de un color rojizo, ¿no? Sus partes que no tienen plumas, y empieza a mover las alas para atraer a la hembra. Eso hay que controlarlo y se lleva a cabo con un sistema de tríos. Se pone a dos hembras con un macho para disminuir o para bajar la agresividad del macho y para que haya un mayor número de huevos fertilizados. Bueno, pues son cosas que debemos considerar, ¿no? También tenemos que considerar que es un animal cuya incubación es muy superior a la del pollo. El pollo tarda en hacer 21 días la incubación, ¿no? Estamos aquí ante un animal que tarda 42. Tarda el doble. Por lo tanto, hay un proceso que también es necesario considerar, en el que hay que llevar el huevo, los huevos, que se van poniendo por días, además, uno cada día, uno cada 2 días, a una incubadora, después a una nacedora. Los huevos se tienen que desinfectar, se tienen que esterilizar por la parte externa, ¿no? Si hay algún huevo que no está fertilizado, se retira durante ese proceso de incubación. Y bueno, pues como decimos, se tiene que considerar incluso hasta el peso del huevo según va transcurriendo la incubación, ¿no? Que tiene que perder un 15% de peso, que es la humedad que pierde, pues a medida que el pollo va prosperando en su interior, ¿no? Cuando encontramos los dos mercados que estamos analizando, el mercado de España y de Francia, vemos que la diferencia mayor es el clima y la geografía. Es decir, nos encontramos que en Francia, sobre todo en el norte, tenemos un clima más frío y más húmedo, por lo cual el manejo del avestruz es diferente. Es decir, se tienen que construir refugios
Se tienen que construir naves en las que el animal esté cómodo, lo más parecido posible a su hábitat natural, ¿no? Que es África, como todos sabemos, y sin embargo en España no es necesario en principio, sino que en comarcas como pueda ser Extremadura, Andalucía, Castilla-León, quizás ya el frío empieza a arreciar un poco, pero bueno, también se podría incluir, pues el animal simplemente vive, como vemos, al aire libre, ¿no? Incluso vemos ahí a Miguel Ángel Revilla dándole de comer a un avestruz. El modelo incluso es diferente, ¿no? El modelo de Francia de la cría del avestruz es un modelo de ciclo completo. O sea, el ganadero está desde el momento en el que se pone el huevo hasta el momento en el que se sacrifica. En España está todo mucho más diversificado, ¿no? El mercado tiene mucha más tradición en Francia y precisamente por eso quizá tiene todo mucho más estandarizado. No solamente produce carne el avestruz, produce cuero también, produce huevos, produce aceites, produce plumas, unos aceites que son muy valorados en los, a la hora de dar masajes, ¿no? Que se dice también que tiene unas propiedades para la piel muy considerables. Las plumas fueron usadas por la aristocracia, es decir, es un animal que se aprovecha todo de él, ¿no? Por lo tanto, es muy rentable esa producción siempre que haya un público dispuesto a consumirla. Además, es una producción bastante sostenible, porque como hemos dicho, se produce al aire libre y pues tanto el bienestar animal como esa sostenibilidad son bastante altos. Y tiene unas características, como producción, como explotación, que vamos a ver a continuación. Características nutricionales, quiero decir, del animal. Como ya hemos dicho, tiene un contenido en grasa muy bajo. Tiene apenas un 2-3% de grasa, que además se puede separar fácilmente porque no es intramuscular, como cuando compramos ternera y está veteada, o una apariencia de mármol, ¿no? Sino que está en las partes externas. Se puede consumir también, pero es mucho menor. Como decimos, bueno, pues la carne de res puede tener hasta incluso un 20% de grasa. El sabor es ligeramente dulce por la cantidad de glucógeno que se almacena en los músculos, porque es una ave corredora de resistencia de largas distancias y necesita un glucógeno almacenado en los músculos y en los muslos sobre todo, para correr pues bastante alto en comparación con otros animales, y eso le da un cierto sabor dulzón. Y tiene una textura magra sobre todo por esa ausencia de grasa veteada en la carne, quizá algo similar al vacuno, a excepción de ese dulzor, y que resulta pues en una experiencia en sí misma, ¿no? Como decimos, pues el contenido en proteína es muy considerable, un 27%, superior incluso a la res. Los minerales también son muy altos, sobre todo el hierro, por la cantidad de grupos hemo, ¿no? Que tiene dentro de los músculos este ave, como decimos, que es corredora y que necesita una adquisición mayor del oxígeno. Y vemos sobre todo que es un sector pues muy variado, ¿no? Estamos viendo ya en lo que estamos tratando. Se adapta quizás a esas expectativas culturales, estamos analizando también ciertos autores, ya estamos entrando en la parte terminológica, y sobre todo decir que esa terminología es lo que nos va a ocupar a continuación. Esa terminología es lo que vamos a ir viendo a continuación, si se corresponde o no se corresponde, ¿no? Basándonos en los estándares de estos autores. Bueno, vemos cuando tomamos ese corpus en francés que tenemos palabras que realmente no tienen una correspondencia como tal en español, ¿no? Vemos el filet, pavé, rôti, que se puede traducir de cierta manera, pero quizá en el avestruz, al tener una terminología mucho más relacionada con la carne de res, no sea la misma. Por ejemplo, hemos encontrado que el rôti puede hacer referencia a algo asado o puede hacer referencia al redondo, ¿no? A la parte que se denomina redondo. Es decir, corremos un riesgo por analogía con el ave o un riesgo por analogía con la res, porque tiene cualidades de los dos grupos, ¿no? Siempre, como hemos dicho desde el principio, la metodología de este trabajo va a ser a través de la extracción terminológica con una herramienta que es Sketch Engine, ¿de acuerdo? Primero recopilamos y compilamos esos corpus, los metemos en la herramienta de extracción terminológica y extraemos las palabras clave. Primero las keywords. Estamos hablando de un corpus considerable, de casi 50.000 palabras, 46.000 teníamos, si no recuerdo mal, y de 13 documentos, lo cual ha sido un poco difícil conseguirlo, ¿no? Porque no tenemos demasiada documentación. En Francia sí, pero tampoco una exageración. Y bueno, pues hemos empezado a trabajar, como decimos, con eso. Esos corpus se han metido siempre en TXT dentro de Sketch Engine, porque bueno, a veces nos daban problemas cuando lo metíamos en PDF, ¿no? Aunque se puede hacer, pero nos daban ciertos problemas y tal. Bueno, decidimos meterlos en TXT y bueno, pues efectivamente se extrajo esa lista de palabras clave en un primer momento y se extrajo mediante la inserción de la stored list. Es decir, conseguimos stored list en una web de internet, la introdujimos y bueno, pues se produjo ese vertido terminológico, ¿no? Tanto de palabras únicas como de composición de palabras comunes que están unidas. Bueno, ven ustedes aquí una imagen de la stored list que introdujimos y lo que nos virtió como resultado terminológico fue lo que ven. Bueno, palabras simples, palabras únicas y expresiones multipalabra, ¿no? Simplemente, pues, como pueden comprobar también, todo muy relacionado con el avestruz y muy relacionado con el mercado
con el mercado de la carne. ¿Qué hemos hecho con eso, después de esa terminología que tenemos, después de esa abstracción? La metodología, o la segunda parte de la metodología, ha sido la construcción de tablas, no tablas terminológicas como tal, ¿no?, pero tablas que desemboquen en la creación de un glosario. Es decir, una tabla en la que aparezca el término en francés, el término en español y el nombre del músculo, que normalmente es un nombre latino, ¿no?, un nombre en latín, y bueno, pues no da lugar a ningún tipo de confusión. Y además, en la parte inferior de esas tablas hemos puesto un apartado que es el apartado de observaciones, para ver si hay algún tipo de ambigüedad, si hay algún tipo de problema, si hay algún tipo de asunto que debamos considerar o que hayamos tenido en cuenta a la hora de traducir, ¿no?, muchas veces esos términos que no tienen una traducción fija, podemos decir, o oficial. Bueno, sobre todo hemos usado un libro que podrían decir ustedes, quizá no es el mejor libro para usar, pero bueno, no había otro más parecido, y es el manual de cortes del ñandú, que es una especie relativamente cercana al avestruz, ¿no? Es un libro publicado en Uruguay y que, bueno, por similitud, como decimos, de familias y una similitud, una cercanía en la taxonomía de los animales, pues bueno, hemos decidido emplearlo y hemos decidido usarlo. Es un libro publicado en 2003, decimos, ¿no?, muy al socaire de esa nueva tendencia de consumir carne de avestruz. También se empieza a consumir carne de ñandú, carne de emú, es decir, carne de ratites, ¿no?, que son el orden de estos animales, de estas aves. Ven ustedes aquí el modelo de tabla, ¿no? Ven aquí, voy a caer al final. Ven ustedes aquí el modelo de tabla, bueno, pues como hemos dicho, el término en francés, el término en español, el nombre del músculo, las observaciones, siempre relativo a la legislación, relativo a la cría en sí del animal, a la carne, etc. Y esto es la imagen de un ejemplo de esos términos puesto ya con la tabla rellena, ¿no? Ven, por ejemplo, el itinéraire de pilon, vemos que el músculo en sí tiene un nombre latino y que la traducción de ese músculo al español es traducción de la pierna. Bueno, ¿por qué lo hemos hecho así? Vamos a ir viendo qué metodología podemos decir, ¿no?, o qué herramientas hemos ido usando o a qué hemos hecho referencia, a qué hemos acudido para nombrarlos de la siguiente manera. En este caso es una traducción literal, quiero decir, es tal cual. No hemos tenido que rebuscar mucho más y todo eso se especifica en las observaciones. Sin embargo, bueno, cuando vamos avanzando encontramos otros que no son tan fáciles. En el caso de cuisse, bueno, pues el alto del muslo, podemos decir, pero es que eso no existe como tal en español. Entonces es mejor nombrarlo contramuslo, que es una parte que es equivalente y una parte que en español sí existe. En cualquier caso, como decimos, con el nombre latino del músculo, pues tampoco podemos tener mucha más ambigüedad, ¿no? Otras partes del animal, pues obviamente no tienen lugar o no dan lugar a confusión, como puede ser el ala, que no se aprovecha gran parte del avestruz, porque como sabemos son alas residuales, ¿no?, son alas que están anquilosadas. Bueno, son grandes porque el animal es grande, pero en sí, en tamaño relativo, son bastante pequeñas, pero bueno, se traduce de igual modo, ¿no? O el cuello, que también es una parte muy consumida en cortes transversales. Otro ejemplo que podemos encontrar, por ejemplo, es valga la redundancia, el que tenemos aquí, pont de cuisse, que es la punta del muslo. Hemos visto el otro, que es haut de cuisse, en el cual tenemos una equivalencia, que es contramuslo. En este caso no. Sí, ya tengo aquí el tiempo. En este caso no. Por lo tanto, hemos decidido traducirlo tal cual y hacer una traducción literal. Y en la adaptación, por ejemplo, encontramos el caso de pavé, ¿no?, un corte con un nombre muy extendido en español, que es el filete o la parte que tiene forma de taco, es decir, una forma cuadrada y densa y con un grosor considerable, ¿no?, y que, bueno, pues en pavé no hemos tenido tampoco gran complejidad. Y a la hora de, por ejemplo, traducir esta palabra tampoco, matadero, abattoir, una traducción literal y ya está. En el caso, por ejemplo, de normes de detención, sí hemos tenido que hacer una amplificación porque tenemos que decir que son las normas francesas. Pero bueno, nada más allá. Y para terminar, diremos que la inestabilidad terminológica de este sector, de esta carne, de este animal, nos ha empujado a tener que hacer un trabajo que normativice o que estandarice esa propia terminología, que hemos encontrado también muy pocos textos para analizar en español, que esos textos que hemos encontrado, sobre todo son en francés, y son de los años 90, es decir, tienen casi 30 años, por lo cual no cumplen del todo ese criterio de antigüedad, y que, bueno, pues creemos que es un campo en el que se puede trabajar de una manera bastante amplia, ¿no?, porque siguen existiendo esas granjas, como decimos, de avestruz en España y en Francia, y hay una falta de estandarización y una falta de una unidad o una unicidad en esa terminología. Sin más, acabo. Muchas gracias por la escucha y si tienen preguntas o lo que sea, pues nada, lista.